Aquí pone neste vermelho. Ok. Saludos a todas y todos. Acabo de salir de reunirme con un hombre justo y bueno, que sabe que está en una cárcel de mierda y sin embargo su pensamiento sigue limpio. Me ha dado mucha alegría ver que el presidente Lula está leyendo historia, está leyendo el papel del petróleo en el poder de Estados Unidos sobre el continente latinoamericano, y al leer historia él sabe que está en la cárcel por salvaguardar la riqueza de Brasil para los brasileños y las brasileñas. Me ha dado mucha alegría que esté leyendo historia porque es la mejor manera para entender que lo que le está ocurriendo a él le ocurre porque en el continente latinoamericano todavía no hay democracia, porque Estados Unidos no permite que haya democracia. He compartido con él esa alegría que venimos de ver en Argentina, en el encuentro de Claxo, donde he visto a miles, a decenas de miles, había 40.000 personas inscritas, y yo he visto a decenas de miles de personas llorando, gritando, Lula libre. La democracia en Brasil se llama Lula. Y desde España, desde Podemos, yo quería acompañar al presidente Lula y decirle que esa cárcel que lo tiene encerrado es la cárcel que tenía encerrado a Mandela, es la cárcel que tenía encerrado a Gramsci. Y nos acordamos de estos grandes hombres, pero no nos acordamos de sus carceleros. Y por tanto vamos a recordar constantemente lo que significan. No se nos va a olvidar que los han encarcelado por defender intereses de todo el país y que encarcelan a la gente que el poder ve como peligrosos. Y por tanto la obligación de nosotros, que somos demócratas, es entender que están encerrados precisamente por luchar para la democracia para todo el pueblo. Lula está en la conciencia de toda América Latina y también en la conciencia de los demócratas de Europa. En cambio, sus carceleros van a estar en el basurero de la historia. Nadie que defiende la democracia en Europa piensa que Bolsonaro sea un demócrata, todo lo contrario. Nadie que defiende en Europa el Estado de Derecho señala con respeto al juez Moro, hoy ministro de Justicia y de Interior, recompensado por haber encarcelado a un hombre justo y a un hombre bueno. Simplemente plantear que he llegado aquí con tristeza, porque me dolía mucho ver al presidente querido tanto por un país entre rejas, pero salgo contento porque he visto a un presidente que no lo van a doblegar. He visto a un presidente que sabe, en su expresión me ha dicho, estoy en una cárcel de mierda, pero mis pensamientos no están sucios, mis pensamientos están limpios porque sé lo que hemos hecho, y me ha dado mucha alegría porque entiende perfectamente que está encarcelado, porque en América Latina a los mejores que luchan por la democracia los encarcelan. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de contestarles. Bueno, pues simplemente decirles que regreso a España sin olvidarme este encuentro. Y voy a comentarle a Pablo Iglesias que me había mandado que le diera un fuerte abrazo, y es lo que he hecho al presidente Lula, y le voy a trasladar a Pablo Iglesias precisamente esto que me dice el presidente Lula, que necesitamos las gentes progresistas de Europa y de América Latina juntarnos. Hay un mensaje de unidad, hay un mensaje que es el que llevo a Pablo Iglesias, de que tenemos que darnos cuenta de que la derecha ahora mismo está caminando otra vez por lugares contrarios a la democracia y que no podemos estar desunidos. Necesitamos estar cerca unos de otros y fijarnos en lo que nos une.
porque el enemigo no tiene ningún tipo de problema en cometer injusticias tan flagrantes, injusticias tan evidentemente contrarias al sentido común y a la democracia, como encarcelar al presidente Lula sin pruebas por parte de un juez que después ha sido recompensado con un cargo político. Creo que me voy de aquí con el compromiso entre Podemos y el presidente Lula mucho más reforzado, y aún más cuando soy consciente, porque lo he visto, que hay un pueblo que está todavía depositando sus esperanzas en el presidente Lula. Uma pergunta aqui, Manilha. Lula recebido. Como você vê essa mobilização que partiu do senador americano Sanders, convidando também o Haddad para participar desse Comitê Internacional pela Democracia? Como você vê se na Espanha esse movimento ou na Europa também? Yo creo que los movimientos progresistas se están reinventando. Podemos es una formación política muy joven que nació del movimiento de los indignados. Y yo creo que, como dicen los zapatistas, los rebeldes nos encontramos en el camino. Creo que es más lo que compartimos que lo que nos separa. Y por tanto creo que el mandato que me lo ha recordado el presidente Lula es: fijémonos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan, porque la derecha se junta, sobre todo cuando tiene que hacer el mal. Nadie dentro de la derecha cuestiona a ninguno de la derecha cuando hace el mal, y por tanto tenemos que juntarnos nosotros, que lo que hacemos es el bien. Lula recebeu a visita de vários líderes, seja da social-democracia europeia, seja da esquerda no continente e em outros continentes também. Há que haver algum esforço organizativo para que se torne uma campanha a nível mundial en torno de la libertad de Lula? Yo creo que en España hemos visto un cambio muy fuerte con la salida de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Socialista apoyado por Unidos Podemos y por otras fuerzas políticas. De hecho, ahora mismo el presidente Sánchez está, después de más de 3 décadas sin visitar a Cuba, el presidente Sánchez está en Cuba. La relación de España con América Latina tiene que ser una relación con la democracia en América Latina. Las cumbres iberoamericanas se inventaron para hacer negocios entre las élites europeas y las élites latinoamericanas, y necesitamos que los pueblos se encuentren, no para que las élites hagan negocios, sino para que los pueblos salgan de situaciones de extrema necesidad como la que tiene el pueblo brasileño. En ese sentido, yo creo que la lucha contra el modelo neoliberal es igual en todos nuestros países. Cosas que ustedes aprendieron hace muchos años, los desahucios, los rescates bancarios, el riesgo país, la presión del Fondo Monetario Internacional. Ahora ya también sabemos lo que significa en Europa. Hemos tardado en darnos cuenta, pero ya nos hemos dado cuenta, y por tanto, como víctimas de la misma lógica, pues nos tenemos necesariamente que encontrar. El pueblo español que ha sufrido la crisis no puede mirar a Bolsonaro, que trabaja para el Fondo Monetario Internacional, trabaja para las grandes empresas petroleras, trabaja para las grandes empresas multinacionales. Cuando el pueblo español sufre el modelo neoliberal, va a mirar ahí, va a mirar a esa cárcel donde está la esperanza de Brasil, que es el presidente Lula. Muchas gracias. Una foto aquí na frente solamente con las banderas. Só un instante. Hay que ir por el vuelo. Segundinho. Gracias. 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 Este está salvo aí, segura aí. A foto agora. Só fazer aqui a foto da bandeira aqui, ele aqui no meio aqui, ó. É, no Aí, meio das aí. duas. Ei, maneira. Com a mão aqui. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias.